a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a preparar otro pequeño vídeo donde vamos a ver con más detalle esta tuba que tenéis aquí. La voy a poner así en alto para que sea bien visible, que es la San Petersburgo en si bemol, modelo 202 LD. Esta tuba es un modelo muy compacto, como podéis ver, ¿vale? Pues de las tubas que a mí me gustan porque es muy similar a mi Hirschbrunner. Entonces la verdad que es un modelo pues que se gestiona muy bien, básicamente, a todos los niveles. El tamaño es compacto, como ya he dicho antes, con lo cual no es extremadamente grande. Tiene una campana de 45 centímetros, que eso sí que es verdad que se nota, porque normalmente las campanas suelen ser en este tipo de tubas un poquito más pequeñas. Y luego pues pesa 9 kilos, que la verdad que se agradece, ¿no? Porque ya cuando un instrumento supera los 10 kilos, pues digamos que se hace un poco más pesado y sobre todo si lo queremos utilizar en pasacalles o cosas así, bueno, pues un kilito menos a lo largo de las horas se nota. Bueno, detalles que me gustaría contaros. Uno de ellos es este tudel que está separado, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, pues yo pensando un poco en por qué esta tuba tiene este sonido tan bueno, pues quizás esta sea una de las cuestiones, ¿no? Tudel separado hace que la campana resuene un poquito más. Y otra cosa curiosa es que, no sé si lo podéis ver, pero el tudel se agranda bastante hasta llegar aquí, ¿no? Que ya coge pues el tamaño del resto del cuerpo del instrumento, ¿vale? Pero digamos que lo que es la parte cónica del instrumento ya comienza directamente y de forma bastante clara en el tudel, ¿vale? Luego tenemos, por supuesto, una anilla que nos permite, como veis aquí, ajustarla, es ajustable, y esto, pues bueno, la verdad que viene muy bien, sobre todo pues cuando es un instrumento que se tiene que coger por diversas personas, pues esta anilla se puede ajustar y hace que sea, bueno, pues un poquito más ergonómica. La digitación, como ya sabéis, pues a mí, digamos que es la parte que más se puede mejorar. He hecho la digitación, sería la maquinaria. Pero bueno, en general, si la tenemos bien engrasada, la verdad que funciona bien, es robusta. Y luego, bueno, pues el resto del instrumento, la verdad que yo estoy muy contento con él, porque funciona fantástico. Pero una de las cuestiones que tiene esta tuba, que es un acabado en laca, es esto que veis aquí. Y es que, bueno, pues evidentemente aquí ya estamos teniendo, pues eso, esto es típico cuando se pierde la laca en determinados puntos, por lo que sea, pues, o incluso puede ser la enfermedad del metal. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona, pero bueno, esto es algo bastante típico en las tubas. No, hay bastantes variaciones de por qué ocurre esto, pero el caso es que en esta bomba en particular, como veis aquí, pues tengo bastantes picaduras, como solemos llamarla nosotros, ¿vale? Aquí, para los más curiosos, lo que tengo puesto en estas bombas, en todas las bombas, pues es estas pequeñas gomas, que bueno, básicamente lo que evitan es golpear ahí y también hace que no se cierre completamente la bomba, con lo cual, pues así evito que por lo que sea, pues se me bloqueen cuando está cerrada, ¿no? Porque las bombas lo más lógico es que estuvieran un poquito fuera para que, bueno, pues eso, para gestionar como veis, esta se mueve muy bien, para gestionar la afinación, pero también no es recomendable que las bombas estén totalmente cerradas porque se pueden bloquear. Y por último, decir que el precio ahora mismo, lo acabo de mirar en la web de Sangancha aquí en España, ronda los 3.500, 3.600 euros. Y en mi opinión, y a modo de conclusión, puedo decir, después de ya varios años tocando esta tuba, que quizás sea uno de los instrumentos con una mejor relación calidad-precio, porque evidentemente no es una tuba de primera línea, como se puede ver y lo que hemos observado, pero a nivel sonoro es un instrumento que suena muy bien y creo que esto pues hace que bueno, pues merezca muchísimo la pena. Además, yo lo utilizo a nivel pedagógico para aquellos alumnos de bombardino que ya cuando crecen y han pasado el paso de grado, valga la redundancia, de cuarto de elemental a primero de profesional y me dicen: David, yo quiero tocar la tuba, pues es un paso muy fácil tocar esta tuba. Ellos ya han crecido
Es una tuba compacta, evidentemente tienen que adaptarse a muchas cosas, pero al estar en si bemol el paso es muy rápido. Así que nada, espero que os haya gustado y un saludo.